Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Hoy debate los temas que a vos te interesan. Estamos con Victoria Tolosa Paz. Ella es apasionada, defiende al gobierno, es presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Vamos a hablar con ella los temas, la justicia, la economía, la salud, tus temas, los temas que te preocupan. Y también estamos con Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio. El lunes tuvo ahí una contrarréplica con Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Son dos personas apasionadas que defienden sus posiciones, que tienen datos, que tienen información, que no zanatean y van a estar acá y van a debatir los problemas que a vos te importan, en A Dos Voces. Vamos a hacer una mecánica. Vamos a establecer minutos, ya lo establecimos con ellos, para que sea todo ordenado, para que se pueda hacer un debate civilizado, democrático, como queremos. Acá hacemos periodismo, no hacemos ni periodismo militante ni periodismo de guerra. Y las dos posiciones las vas a tener esta noche aquí en A Dos Voces, en un ratito, el debate, en un año muy importante desde el punto de vista que va a haber elecciones, que bueno, vos vas a poder decidir si el rumbo del gobierno es el correcto, o si no, si hay que cambiar. Y esta noche empezamos con los debates aquí en A Dos Voces, no te vas a arrepentir. Va a estar Nelson Castro también. En un ratito, un libro que ya es bestseller, La salud de los papas, la situación de Francisco, lo que le dijo a él en la entrevista con respecto a su viaje a la Argentina. Vamos a hablar con Nelson Castro. Tampoco te lo podés perder. Y en instantes, una nota, quizás ahí la estamos viendo, ¿no? Ella es la doctora Gabriela Vidielia, es infectóloga, es la primera médica que le enfrentó al COVID en la Argentina, a un año precisamente de la pandemia, a un año del primer caso en la Argentina. Ella, ahí la ves, va a hablar con vos, la vas a escuchar. Es la primera médica que enfrentó el COVID en la Argentina y vamos a hablar con la doctora en un ratito, ¿no? Y obviamente con todos estos temas que tienen que ver un poco con lo que está pasando en los últimos días, ¿no? Lo que se está viendo, y por eso queremos hablar con Tolosa Paz y con Iglesias de los temas que a vos te preocupan, porque lamentablemente lo que vemos es que muchas veces al máximo nivel, tanto del oficialismo como de la oposición, no se hablan de los temas que le preocupan a la gente. Fíjate vos el discurso del presidente. Sí, hubo muchos temas importantes. El tema del fondo, la denuncia, el tema de cambiar las tarifas, el tema de la justicia. Pero son muchos temas que uno a veces ve que son más bien de política, de cuestiones personales, de cómo resolvemos este tema porque a mí me conviene. Ausente en esta Asamblea Legislativa temas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inseguridad. Todos los días hay problemas serios de inseguridad en el conurbano, también en Capital. En el conurbano se cuentan de a 4, de a 5, de a 6 filmados, mujeres que se defienden, tiroteos, asaltos en verdulerías que no solo roban, que sino van a matar. Ese tema ausente. El otro tema, la inflación. Hubo una mención del presidente, sí. Pero a ver, es un problema serio el bolsillo de la gente. Esto marca el problema de la pobreza en Argentina. ¿Cómo vamos a hacer para combatir la inflación? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser un acuerdo solo o va a haber otras cosas? Y otro tema también ausente en estos días de la Argentina. ¿Cómo vamos a crecer? Porque todos hablamos de los pobres, ¿sí? Ese gran flagelo argentino, una sociedad con una gran cantidad de pobres. Es una sociedad difícil que sea democrática. Pero ¿cómo vamos a resolver el problema de la pobreza? Solo creciendo. Si Argentina no crece es imposible, por más ayuda social que haya. ¿Cómo va a crecer la Argentina? El discurso de Alberto Fernández fue un discurso que llamó mucho la atención. Cayó como una suerte de misil, una suerte de bomba en los sectores económicos. Básicamente porque los sectores económicos lo han visualizado y yo creo que Alberto Fernández también ganó por eso, porque cierta franja de la población, como una persona más moderada, más racional,
Bueno, este discurso fue una radicalización de Alberto Fernández a posiciones más extremas de Cristina Fernández de Kirchner o asociadas al cristinismo más duro. Y esto obviamente ha generado mucho ruido. Por ejemplo, increíble, tenemos un riesgo país altísimo, ¿no? Más de 1.500 puntos. Volvió a crecer. Y hoy volvió a crecer. Y tiene que ver con esto. Porque le metió mucha duda, por ejemplo, se va a denunciar al fondo, pero ¿va a haber acuerdo con el fondo? Y esto también complica de alguna manera a cierta racionalidad que el ministro Guzmán, que es un ministro, digamos, de los más considerados del gabinete, que trata de poner cierta racionalidad a la discusión económica, bueno, mucho duda, pero ¿tendrá capacidad para hacer? ¿Tendrá margen? Ayer el ministro se volvió a alinear, digamos, con la posición de duda, porque hay como un efecto Cristina de que, bueno, el endurecimiento de Cristina lleva a los más moderados por una cuestión política interna a endurecer su posición, ¿no? Y ahí empiezan todas las dudas. Si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, esta paz cambiaria, que es clave para tratar de estabilizar los precios, por ejemplo, ¿va a durar? ¿No va a durar? Es una situación. Mañana hay una locución, una presentación muy importante, hay que seguirla, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Dónde va a ser? Es en una de las causas que está procesada, es por el dólar futuro, es la primera causa que fue procesada. O sea, aparentemente Cristina va a seguir avanzando en la línea marcada por Alberto Fernández, que a su vez ha definido de alguna manera la vicepresidenta, obviamente con la teoría digamos, la conspiración, periodismo, justicia, oposición. También va a seguramente avanzar y asociar ese tema con Mauricio Macri, que es ahora el gran objetivo. El tema del Fondo Monetario, la denuncia, la querella del gobierno por el Fondo Monetario Internacional, obviamente, digamos, es una situación que hay, que el préstamo no se dio en condiciones normales, se dio más préstamo de que Argentina merecía. El Fondo Monetario lo está evaluando, hay una oficina de evaluación de los errores. Fueron separados funcionarios del Fondo Monetario que negociaron con la Argentina. Pero judicializar eso es medio raro, porque es una decisión política, salvo que hubiera un delito expreso, manifiesto, que recibieron la plata y se la metieron en el bolsillo, se la dieron a alguien. Y es un tema que le mete mucho ruido a la negociación argentina con el Fondo Monetario y a Guzmán. Bolivia hizo lo mismo. Hace poco, cuando asumió el nuevo presidente, hizo una denuncia contra un acuerdo que había hecho la presidenta interina del Fondo Monetario. Pero no solo hizo la denuncia, sino que pagó. Argentina hace la denuncia y tiene que pedir. Entonces es una situación realmente complicada. Estuvo el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta. A ver, tanto el mensaje de Alberto Fernández como Horacio Rodríguez Larreta está claro que son mensajes de cara a un año electoral, ya como se ha alargado la campaña electoral. Horacio Rodríguez Larreta hizo hincapié en un punto que creo que va a ser el eje, digamos, quiere ser candidato a presidente, vamos a ver si lo logra, que es la posición antigrieta, que se notó mucho más por la posición, digamos, la decisión de Alberto Fernández de endurecer, de radicalizar su discurso y salir de esa idea de una posición más racional, ¿no? En el medio de todo esto, hoy hay bomba también. Tenemos una bomba realmente importante, ¿no? Una bomba así, a eso de las 11, si podemos, vamos a ver cómo marcha el programa, pero tenemos una bomba importante. Y además, te voy a decir otra información, también con la bomba que tiene que ver con una bomba política vinculada al peronismo. Porque le sale un grano al kirchnerismo, después te lo voy a contar. Estamos con el debate. Hoy el debate en A Dos Voces está Victoria Tolosa Paz, apasionada, defiende sus argumentos.
es funcionaria del gobierno. Estamos con Fernando Iglesias, también apasionado, defiende sus argumentos. Vamos a hablar de los temas que a vos te interesan, el tema económico, el tema de la salud, el tema de la justicia. Va a estar Nelson Castro en un ratito con nosotros, su nuevo libro, ya es bestseller y lo vamos a hablar con él. Y vamos a estar con el tema día 1 del COVID. Ahí está la doctora Gabriela Videla. Ella es la primera médica que le puso el pecho, la cara, la intelectualidad, todo al COVID en la Argentina, y hoy que se cumple un año precisamente del inicio de la llegada del virus a Argentina, vamos a hablar con ella. Un año en la cual pasó todo esto. El primer caso de coronavirus confirmado. Vamos a ir a Argentina. El primer caso de coronavirus en el país. El primer caso positivo de coronavirus. Un hombre de 43 años en Italia. Estaba sintomático. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Obviamente acá no había virus, pero que el virus iba a llegar con algún viajero. Nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. Está comenzando la cuarentena que es obligatoria. Más larga del mundo. Todo el protocolo perfectamente planificado. Vamos a tener que cuidar tanto la salud física como nuestra salud mental. Preparar el sistema sanitario, aplanar la curva. 1000 son las personas fallecidas hasta la fecha. La creación de un ingreso familiar de emergencia. Estamos sin trabajo. Un pago, en principio, único durante el mes de abril de 10.000 pesos. Estos vuelos que supuestamente nos van a poner, nadie sabe absolutamente nada. 7.079 personas fallecidas. Del programa de apoyo al trabajo y la producción, el programa ATP como lo hemos denominado. Después de 5 meses, sin tener cero entrada, es imposible mantenerlo. Estoy desilusionado, ¿entendés? Laburé toda mi vida y a los 55 años estoy en el punto cero. Lo único que sé es que mi mamá la tengo internada en el Pirobano con neumonía. 8 dieron positivo a COVID, 7 abuelos. Lamentablemente las cosas fueron mal hechas porque mi mamá está muerta. Se está expandiendo el virus en los barrios más carenciados. De varias muertes, especialmente la de Ramona. Soy Ramona. 8 días sin agua. Hay mucha tristeza ahora en la comunidad, ¿no? En el barrio 31. Tenemos una tasa de letalidad del 2,7%. Volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. ¿Cuándo se va a poder volver a clases? Físicamente no lo sabemos. Estamos en la clase de Zoom, Manu. Me durmió en plena clase de Zoom. Está en grupos de hasta 10 personas, un docente y 9 chicos. Fue una de las imágenes que conmovió al país. La nena de 12 años que no le habían permitido el acceso a su provincia. Tenemos que dar esta triste noticia, la muerte de Abigail. ¿Es Formosa parte de la República Argentina? ¿Qué pasa con los varados en Formosa? Necesitamos volver a nuestra casa. La fachada de la gente sacando la mano y pidiendo ayuda parece un penal. Todo eso es gorila. ¡Esta es mi cara! ¡Esta es mi cara! El problema económico no es la cuarentena. ¡A cuarentenado de por vida acá! ¡Basta ya! ¡Basta ya! El problema económico es la pandemia. Día récord. Más de 50.000 muertes por COVID-19. Hemos suscrito el contrato que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Llegó la Sputnik V a la República Argentina. La gran pregunta es cómo se van a repartir las vacunas. La vacuna. Vamos a empezar ahora la vacunación en todo el país, con equidad y con igualdad de derechos y de acceso gratuitamente a todos los argentinos. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Era solamente en el Ministerio de Salud. Vacunas por debajo de la mesa. La lista se difunde recién después del escándalo. El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo. Doctora Carla Bisotti. Invitamos a Filomena, de vuelta a Canela. Sí, juro. Y a los idiotas les digo:
La Argentina de los vivos, no existe ese delito. Se terminó. Se terminó. Y hace un año empezó todo esto, el virus en la Argentina ingresó, vino del exterior a través de un argentino que regresó al país, Claudio Pazzi, pero que todos conmovidos, ¿no? Y vamos a hablar con la doctora Gabriela Videlia, que, bueno, ella fue la primera persona que enfrentó al virus en la Argentina. Doctora, buen día, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, perdón, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Marcelo? Bien. A un año, ¿qué pensás? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero tengo que decir que no fui yo sola, sino todo un equipo, ¿no? Eso es claro, es así, hay todo un equipo atrás de la atención de los pacientes. Este fue un caso más, el primero. Fue, bueno, un momento de gran incertidumbre para todos los profesionales de la salud. Habíamos preparado todos los protocolos que correspondían para atender a un paciente con COVID, para prevenir las infecciones de otros pacientes y para prevenir la transmisión hacia el personal de salud, pero bueno, todavía se sabía muy poco. Mirando para atrás, no sabíamos, no teníamos claro conocimiento de cómo se transmitía, había mucho temor y bueno, se hizo en ese momento lo mejor que se pudo hacer. Nosotros fuimos en ese momento a un centro de derivación para pacientes con COVID del sistema privado de Swiss Medical. Seguimos siendo, somos un centro que continúa recibiendo pacientes con COVID en forma exclusiva, es decir, que tuvimos mucha experiencia y pasaron muchísimos pacientes por el sanatorio. Ese paciente fue un caso leve, por suerte un caso no complicado, claro. Permaneció mucho tiempo en el sanatorio porque era el momento en el que todavía, digamos, se aislaba aún, se internaba aún a los pacientes leves porque no sabíamos cómo iban a evolucionar, aún sin comorbilidades, es decir, sin factores de riesgo para mala evolución. Este paciente permaneció internado bastante tiempo. Me imagino que todo el temor, ¿no? Porque después que a lo largo del año habrán tratado un montón de casos, el temor entre vos, entre el equipo médico del Sanatorio Agote. Usted estaba en el Sanatorio Agote, ¿no? ¿Qué pensaban ustedes? Sí, allí se atendió el paciente. Bueno, yo creo que tuvimos temor todos, en particular las primeras veces que íbamos a ver a un paciente, todo el personal de salud teníamos temor. Digamos, hay una secuencia de retiro del equipo, que es el momento, el equipo de protección personal, que es el momento de más riesgo. Y bueno, todos sabíamos que teníamos que ser muy rigurosos en el momento, en el cómo nos retirábamos en el equipo, en la colocación de alcohol en gel entre cada uno de los elementos que uno se va retirando. Es decir, que todo esto generaba, digamos, algo nuevo para todos nosotros y esto, por supuesto, que representaba temor. Yo, en particular, sentí más temor cuando se empezaron a enfermar mis compañeros. Creo que ahí fue un momento de quiebre para todos nosotros. Acordate que al principio no se usaba barbijo. Nosotros se empezaron a enfermar los primeros médicos cuando todavía no habíamos adquirido la modalidad de uso de barbijo en forma universal, aún circulando dentro del sanatorio. Y creo que ese fue el momento, digamos, de más miedo, porque bueno, uno ahí ve, digamos, que hay transmisión y que cuando ves un par que tiene la infección, es el momento de mayor temor, porque es cuando ves que evidentemente se transmite el virus. Yo en particular no me infecté. Claro, no, por suerte, ¿no? Te cuidaste. Claudio Pazzi, bueno, era un paciente particular, estaba en buenas condiciones físicas, por suerte está, ¿no? Porque, pero fue como, bueno, el paciente cero, el que marcó el inicio del COVID en la Argentina, ¿no? Claro, luego de ese paciente, que fue un paciente que adquirió el COVID en Europa, vinieron muchos otros pacientes más que originalmente eran viajeros, pero después se comenzó la transmisión comunitaria y ahí, bueno, ya la diseminación y los pacientes no venían del exterior, sino que eran contagiados en Buenos Aires. Nosotros tuvimos la suerte de tener mucho apoyo en el sanatorio para poder, digamos, atender
muy bien a estos pacientes, digamos, la verdad es que hubo mucho apoyo a todo el personal de salud para digamos, tener disponibilidad de todos los recursos. En el sanatorio en el que yo estuve, después se investigó plasma de convalecientes, investigamos plasma de convalecientes, suero equino, y ahora yo estoy investigando también, de la mano de Swiss Medical, la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna más para COVID-19. Así que la verdad es que recorrimos un camino que era impensable para ese momento. Yo no hacía investigación y empecé a hacer a partir de la pandemia y bueno, Gabriela, lamentablemente me imagino que a lo largo de este año, bueno, también tuviste pacientes que fallecieron. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo están viviendo todo eso? Bueno, yo aprovecho para destacar el trabajo de todos los terapistas de mi sanatorio y de todos, que son los que más le ponen el cuerpo al paciente en cuanto a cantidad de tiempo que permanecen al lado de un paciente, porque hacen intervenciones, colocan vías, pronan a los pacientes. La verdad es que es un trabajo que con el equipo de protección personal puesto, que la verdad es sumamente difícil porque uno se siente rápidamente agobiado y se lo quiere sacar. Y ellos, la verdad que destaco en particular el trabajo de ellos. Por supuesto que han fallecido pacientes, hemos luchado muchísimo de todas las maneras posibles. Yo como interconsultora, digamos, y todo el equipo de terapia para que esto no ocurra. Obviamente que hay pacientes que han sido, digamos, muy difíciles. Ya sabemos que la edad y algunas comorbilidades generan mayor riesgo, ¿no? Te decía porque además de la pérdida humana, obviamente, está el hecho de que en estos casos los pacientes morían en soledad. O sea que ustedes, además de la tarea médica, tenían que hacer una tarea social, de ayuda, de apuntalamiento, de acompañar hasta último momento a esos pacientes irreversibles. Sí, eso en particular el equipo de terapia es el que más acompañó y bueno, hay un montón de anécdotas. También tenemos anécdotas buenísimas de cuando los pacientes que han permanecido 2 meses internados y han estado en respirador durante más de 2 meses, inclusive han salido adelante, y eso para nosotros es súper reconfortante, ha sido una alegría enorme para todo el equipo. Así que me quedo con eso, con la idea de que luchamos lo más posible todos en equipo. Creo que el trabajo en equipo es fundamental de todas las disciplinas, ¿no? Infectología es una parte, pero por supuesto que el trabajo de los clínicos, de los terapistas, Gabriela, la dirección del sanatorio, digamos. Al inicio acordate que había aplausos a los médicos, ¿no? Creo que era a las 21 horas. Bueno, después eso pasó, después hubo hechos de que a los médicos en un departamento no querían que vivieran en el edificio, el consorcio, hubo casos aislados, ¿no? Por suerte. A un año, ¿vos pensás que los médicos están reconocidos como corresponde? Todavía falta vacunar a muchos médicos. ¿Cómo lo vivís eso? Bueno, yo creo que independientemente de la pandemia, nuestro trabajo siempre económicamente no está bien remunerado, eso es así. En la pandemia eso se visibilizó muchísimo. Nosotros, como vos bien decís, creo que digamos, se visibilizó la tarea nuestra a través de esos aplausos, digamos, se tomó magnitud de todo lo que hacemos, ¿no? De cuando ese momento que vos decís al inicio no se quería exponer nadie, nosotros nos teníamos que exponer obligadamente. Hay una gran diferencia en eso. Ahora todo el mundo está expuesto porque el virus hay gran circulación, pero el temor que se vivía en ese momento era enorme y a nosotros no nos quedaba otra que ir a trabajar. Digamos, creo que sí, me encantaría que se reconozca muchísimo más. Es una tarea enorme que la hacemos con mucha vocación. Yo creo que es imposible hacer eso y creo que resignificó la vocación de muchísimos médicos. Es decir, nadie se quiso ir corriendo de ser médico, ¿no? Todos quisimos ayudar, eso yo lo viví y yo siempre celebro eso y admiro a mis compañeros por toda la tarea que hacemos. Y sí, me encantaría que rápidamente, digamos, se acceda a las vacunas para todos, ¿no?
Seguro. Eso, por supuesto. Gabriela, te agradecemos mucho y bueno, también queríamos hacer esta nota para homenajear no solo a vos, sino a todos los médicos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Dale, gracias. Ahí está Gabriela Videlia, que fue la primera médica, sí, todo el equipo, que enfrentó el ingreso del COVID hace un año en la Argentina. Y nos vamos a meter en el debate. Está Victoria Tolosa Paz, está Fernando Iglesias, vamos a hablar con ellos. Más o menos acordamos un esquema, mitad fijo, para que cada uno nos podamos escuchar y después un debate más abierto, como es tradicional. El mecanismo son 2 minutos, expone cada uno, 1 minuto de derecho a réplica, después tenemos un espacio de aproximadamente 5 minutos, si requiere lo vamos a poder extender, para hablar de estos temas que a vos te preocupan. La justicia, la economía, la salud, así que estamos con ambos. Vamos a arrancar con el primer tema, que lo acordamos, y el primer tema, vamos a verlo, ¿no? Es precisamente la justicia. La justicia, en función de todos los anuncios de este día lunes de Alberto Fernández, lo que va a pasar mañana con Cristina y con todo el tema que hay de la reforma de la justicia, el avance contra la justicia o no, la justicia que funciona mal, así que todos estos temas. Vamos a arrancar 2 minutos. ¿Quién quiere arrancar? Si me permitís, acá. Marcelo. Sí, Victoria. Primero poner un poquito en orden lo que va a pasar mañana a la mañana, porque hiciste referencia en el anuncio del programa y tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner mañana se va a presentar nuevamente a la justicia como una y tantas veces ha sido requerido. Decir que en los avances de lo que ha sido la causa que se denomina dólar futuro, hasta el propio periodista Carlos Pagni ha expresado, por ejemplo, que son estas causas que no se entienden, porque justamente los gobiernos implementan herramientas, en este caso la venta de dólar futuro, como herramientas que tienen que ver justamente con evitar algunas de las catástrofes que se evitaron justamente allá por el 2015. Una mega devaluación que era lo que se buscaba, y por otro lado, ya la propia pericia de la Corte, o sea, los peritos de la Corte han dicho en el último dictamen justamente que no hubo dolo, que no hubo ningún tipo de daño al fisco y que todo lo contrario, en las operaciones de dólar futuro durante el ejercicio 2015 hubo una recuperación de más de 146.000 millones de pesos. Esto quiere decir que nosotros somos respetuosos de la justicia, pero claramente nos estamos acercando a una resolución que la tuvo a Cristina Kirchner, a Vanoli y al propio Axel Kicillof durante muchos meses y años sometidos a aquel procesamiento que fue justamente dictado por el juez Bonadío. Entonces estamos aquí, creo yo, en el final de una cuenta regresiva que va a dejar otra vez a la luz una causa prácticamente inventada, y que si hubo alguien que ganó en todo caso con el dólar futuro, fueron aquellos que compraron previo al asumir Mauricio Macri y todo su equipo de gobierno, que devaluó en los primeros 30 días de aquella gestión de diciembre del 2015. Creo que se va acercando el final de un capítulo muy triste, porque la verdad que es una herramienta que cuentan todos los gobiernos para poder justamente tomar decisiones que eviten daños colaterales al resto de la ciudadanía. Y me parece que mañana seguramente Cristina se va a acercar una vez más a la justicia, pero creo que se va a venir prontamente seguramente definiciones en este sentido. Así que para nosotros, una vez más, nos sometemos a la justicia y esperamos. Ahí, los 2 minutos iniciales. Fernando Iglesias. Yo creo que fue muy expresiva la señorita Tolosa Paz de lo que les preocupa de la justicia. La impunidad de Cristina y la culpa es de Macri. Todos los 2 minutos dedicados a decir la culpa es de Macri, de la persecución macrista, y Cristina es inocente. Es raro, ¿no? Porque el ministro principal, el cajero de Cristina, que debido, está preso. El vicepresidente de Cristina está preso, Vudú. El socio comercial de Cristina, Báez, está preso. Y Cristina está libre. Qué justicia rara. Y la misma actitud tuvo el presidente el otro día en su discurso. Porque efectivamente, plan de vacunación, te lo debo. Plan económico, te lo debo. Seguridad, te la debo. ¿De qué habló? La única cosa concreta, la justicia. Y la justicia entendida en términos de impunidad. De hoy son las noticias. 3, rápido. Parrilli, el senador, comisión bicameral de inquisición a los jueces. Guado de Pedro, ministro del Interior, o cambian o se van, le dice a los jueces. Y el ministro, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pobre chico, justificando, porque llegaron primero a la violencia física de una patota sindical contra los jubilados, a los que les iban a aumentar el 20%. Ese es el concepto que tienen de justicia. Y yo le quiero hablar a la gente que votó, ilusionados,
48% que votó ilusionados de que Alberto iba a frenar a Cristina y era conciliador y moderado. Porque el pacto de impunidad en el que se basa este gobierno, por el cual Cristina va a salir, quieren que salga libre y por el cual están yendo a romper la justicia porque no lo logran, tiene consecuencias para abajo. Porque es un pacto de impunidad que también afecta abajo. Largaron a miles de presos antes de la pandemia, largaron miles de presos durante la pandemia. Y si la gente no salía a cacerolear, también seguían largando. Y tiene efectos también en Abigail, en los detenidos en los centros clandestinos de Gildo Infran, el gobernador Modelo, en el chico que se ahogó tratando de cruzar el río Bermejo. Esto les afecta. Pensemos la próxima vez, los argentinos, antes de votar impunidad, que la impunidad nos afecta también a nosotros. Ahí están los 2 minutos iniciales. Victoria, 1 minuto de derecho a réplica. No, primero decir que estamos lejos justamente de estas posiciones de esta Argentina. Claramente nos estamos haciendo cargo de un gran problema que es justamente la institución justicia en la República Argentina. Los proyectos de ley que va a debatir el Congreso y que va a tener, por suerte, la suerte el diputado de poder hacer los aportes necesarios en el ámbito donde se debaten las leyes, fueron anunciados por el presidente de la Nación en el día del inicio de las sesiones legislativas. Proyectos que buscan no perseguir a la justicia, sino poder lograr lo que la ciudadanía le exige a la justicia. Una justicia que evite los femicidios en la República Argentina, una justicia que no vaya al calor del poder político. Las causas de Macri, la causa del correo, los parques eólicos, la causa de las autopistas, cuando la propia familia Macri se benefició siendo presidente. ¿Dónde están esas causas? ¿Cómo avanzan? ¿Y cómo durmieron mientras Macri estaba en el poder? Son realmente causas importantes. La propia causa de enriquecimiento ilícito del diputado Iglesias, en todo caso. Esa causa que da cuenta del crecimiento exponencial de su patrimonio. Necesitamos una justicia que no vaya al calor del poder político y que sea realmente quien imparta justicia en la República Argentina. Un minuto de derecho a réplica. Exponencial, según la denuncia presentada por el diputado Tailade, ajustado por inflación, es del 30% en 2 años. Ese es el crecimiento exponencial. 9 millones de dólares en los bolsos de Cristóbal López y Lázaro Báez, etc. Así que esos golpes bajos, y mienten otra vez, porque dicen, efectivamente, la justicia en Argentina funciona mal. Ahora, ¿se dedican a modificar la justicia que afecta, que funciona mal y afecta a los ciudadanos? No, se dedican a la justicia federal que juzga a los corruptos. Una justicia que desde 1983, desde que el Senado es mayoría peronista, no hubo un solo designado que no pasara por la aprobación peronista. Esa justicia que critican es el producto de su partido, del partido de ellos. 4 de 5 de los jueces de la Corte Suprema se designaron durante gobiernos peronistas o con un acuerdo con el peronismo. 10 de 12 de Comodoro Pi, lo mismo. Y no les alcanza, porque las pruebas de la corrupción de ellos son tan evidentes y las nuestras son tan flojas que ni les alcanzan. Por eso van por todo y van por romper la Constitución. Porque ni los jueces que designaron les sirven. Bien, ahí está el minuto. Ahora vamos a entrar en 5 minutos, puede ser un poquito más. Pueden dialogar entre ustedes. Voy a tratar de administrarlo yo, esto, para que sea equitativo. Gracias, Marcelo. Sobre justicia hablamos ahora. Gracias, sí. Marcelo. No, primero aclarar algunas cuestiones. El Congreso de la Nación y el diputado tienen la posibilidad también de poder debatir algunas de las reformas que elevó el presidente de la Nación que tienen que ver con la reforma justamente de la administración del fuero penal. Acá hay una gran farsa con respecto a ese gran componente de la reforma de la administración penal de justicia. Las causas de narcotráfico, las causas importantes de trata de personas, las causas de los delitos complejos están en esos tribunales. No es cierto que los tribunales federales penales solamente, por supuesto, investigan las causas de corrupción. Está bien eso, pero no es lo único, Marcelo. Y todas esas causas realmente tienen que tener, para nosotros, mejores resultados, en mejores tiempos, y por eso la reforma que podrán debatir en todo caso. Nosotros esperamos que los diputados de la Nación, señor Iglesias, puedan debatir los proyectos que se eleven y en todo caso, ganar o perder es la regla de la democracia. A mí me parece muy importante. Esa es la concepción que tiene el poder político del peronismo y del kirchnerismo. Los diputados estamos para discutir los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo. Pero qué raro, yo creía que yo como diputado tenía derecho a presentar proyectos. Pero claro, todos los proyectos. ¿Puedo hablar un poquito yo también? Sí, por supuesto, Fernando. Cuénteme cuáles son los proyectos. Mire, ya lleva más de 1 minuto y medio hablando. Quiere extinción de dominio. ¿Quiere proyectos míos? Yo le invito a que le diga. Claro, pero hay que debatirlos. ¿Cuál es el problema? ¿Me va a dejar hablar o me va a interrumpir? Supuesto, Mire ¿no? que
Mire que han vuelto al gobierno, pero tiene que dejar hablar a la oposición. No, por ¿sabe? supuesto, estamos dialogando. Que no, porque el presidente el otro día se quejó de que yo ya había hablado 4 años, No, por ahí me tengo que callar la boca. No, usted gritaba ¿Puedo en el hablar? recinto. Puedo hablar, La sí, verdad y que bueno, sí. bastante maleducado. Cuando el Pero bueno, presidente esas dice son que opiniones cuando el personales. presidente dice que quitar. Usted gritaba en el recinto. ¿Ve cómo usted me interrumpe? ¿Puedo Pero hablar? vamos a dialogar. ¿Puedo hablar? Por supuesto, pero usted gritaba. Gracias. Sí, claro, por supuesto. Gritaba porque el presidente nos toma el pelo y nos provoca. Cuando llama a aplaudir al personal de salud, a ponerse de pie para aplaudir al personal de salud y no les da la vacuna, y dice que es un error darle a los militantes de la Cámpora y quitarles a los médicos. Yo tengo un amigo, le voy a contar, tengo un amigo en el que trabaja en el hospital de niños. El jefe de endocrinología en este momento está en terapia intensiva. ¿Sabe? En terapia intensiva con respirador, sin vacuna. Se murió el de columna vertebral hace 15 días, sin vacuna. Gritaba, sí, la verdad que sí. A ver, Victoria. Y quiere proyectos, le doy 2 proyectos. Le propongo 2 proyectos míos. Primero, tratemos la extinción de dominio para que los que se la llevaron toda y las que se robaron todas junto con Lázaro Báez la pongan y la devuelvan. Y otro que presenté yo, hay que crear no una comisión para apretar jueces, hay que crear una comisión de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena, las vacunas, los centros clandestinos de Mendoza, Abigail. Investiguemos todo eso, dígale al presidente que vote. A mí me parece muy importante, por supuesto, que los diputados tienen toda la voluntad y me parece muy bien que todo el tiempo se debata. Por eso digo, hay proyectos importantes en la legislatura, el presidente hizo mención al gran proyecto de la Administración de la Justicia Penal, es uno de los proyectos y ayer anunció otros que creo que van a dar un ámbito de debate importante en la Cámara de Diputados. Nosotros no venimos por la justicia, venimos justamente a tratar de abonar con esa comisión de 11 juristas reconocidos de distintas posiciones ideológicas, han aportado parte del esquema que se va a elevar a la Cámara de Diputados. El abogado de Cristina, todo fue inspirado de ustedes. Entonces, si vamos por eso, la amiga de Mauricio Macri, Weimar de Roca, la amiga de Macri, yo no juzgo. A ver, hay una diferencia entre usted y yo, Fernando, está clarísimo. Y tiene que ver con que esos 11 juristas, muchísimas seguramente, pero esos 11 juristas, independientemente de sus amistades, son personas que se han ganado el respeto en términos de su experiencia jurídica. Yo no la juzgo a Weimar de Roca porque jugaba al golf con Mauricio Macri. Si es una jurista que puede dar en este desastre de la Argentina en términos de la falta de justicia, fundamentalmente hay que escuchar, hay que aprender a escuchar y hay que aprender que esa comisión acaba de darle al presidente de la Nación la posibilidad de elevar esos proyectos. Usted los va a poder debatir, Fernando. ¿Me permite hablar o me va a interrumpir a los 10 segundos? Nosotros escuchamos. Bueno, me va a permitir. El desastre de la justicia en Argentina tiene un nombre, Zaffaroni, el doctor Zafarrancho, y su teoría de que no había que penar a nadie y que, no sé, las violaciones cometidas con la luz apagada no eran delito. Armaron una puerta giratoria y estalló todo el país. ¿Quieren hablar de justicia con el narco? Hablemos de cómo se difundió el narco por todo el país. Hablemos por Rosario, por la provincia de Buenos Aires. Hablemos del amor. Estamos de acuerdo. Mire, Fernando, estamos de acuerdo en eso. Fue Cristina la que la dijo reforma de la que administración penal tiene que ver con eso. Déjeme terminar una vez. Fue Cristina la que hace un año dijo que la independencia de la justicia era un fósil de la Revolución Francesa y que había que acabar con ella. Ahora lo están haciendo. Háganse cargo. Bien, podemos seguir un par de minutos más, si le parece. No, yo creo que es muy importante señalar algunas cuestiones que creo que la Argentina necesita elevar la discusión política, Marcelo. La situación está muy compleja. La situación requiere obviamente de hombres y mujeres que abracemos las posiciones diferentes que tenemos en una causa común, que es cómo salimos de esta situación. No me puedo poner de acuerdo con alguien que se niega a debatir la reforma de la administración penal cuando acaba de decir que las causas de narcotráfico le preocupan al diputado. Pero entonces debatamos los proyectos, no solamente el que elevó el Ejecutivo, todos los proyectos. Sí, usted señaló que solamente la modificación de la administración penal era para, en todo caso, solamente modificar la cuestión de las causas de corrupción del kirchnerismo. Eso le hace daño. Elevemos la discusión, Fernando Iglesias, pensemos de verdad que tenemos trata de personas, narcotráfico, delitos complejos y que para eso hay que mejorar las condiciones de los tribunales penales. Para eso está el proyecto esperando. Debatámoslo, Fernando. Artemio no vino. ¿Por qué no hubieras traído a Artemio? A ver, Iglesias. Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita. ¿Me traías a Artemio? Por lo menos me dejaba hablar un poco más. Vamos a poder discutir. Yo lo dejo hablar, Fernando. Yo te hago una pregunta, a cualquiera. Yo le pregunto a los televidentes, no te quiero poner un compromiso. ¿Ustedes qué proyectos creen que se van a tratar por la reforma de la justicia? ¿La comisión de investigación de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena?
el proyecto de extinción de dominio o los proyectos que manda el presidente. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos los intolerantes? ¿Nosotros somos los que no queremos debatir o es el Poder Ejecutivo que quiere que se debata solamente un plan de impunidad para Cristina? No. Porque ese fue el compromiso de Alberto con Cristina desde entrada de la campaña y fue lo que votó el 48%. Hay un plan Dos de cuestiones impunidad. centrales. Acá hay una cuestión que es obviamente una estrategia preelectoral de Cambiemos, de permanentemente abonar. Yo respeto todas las posiciones, por suerte estamos en democracia. Usted puede pensar que Cristina Kirchner es corrupta. Yo pienso que Mauricio Macri vino fundamentalmente a hacer negocios con su grupo de amigos, a fugar y a endeudar el país. Son posiciones diferentes, claramente. De ahí a convencer al resto de la ciudadanía de lo que usted dice o lo que yo digo, hay un largo trecho. De hecho, Cristina es vicepresidenta de la Nación, votada legítimamente porque seguramente la gran mayoría no acuerda con usted. Sin embargo, estamos en democracia, usted puede decir lo que quiera, Mire, siempre y cuando no agravie, por supuesto, a una mujer que fue dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de la Nación. Ante todo lo demás, por supuesto, siempre la libertad. Puede decir lo que quiera, pero realmente la gente ha votado a una vicepresidenta porque seguramente lo que ustedes han dicho de ella no le cierra, por lo menos a la gran mayoría de los argentinos. Sigan con ese discurso. Nosotros vinimos a gobernar para resolver los problemas de la gente, no para ocuparnos de las causas de corrupción. Para eso está la justicia. A ver, cerramos con Illich. A ver, sí. la gran el 48% no es la gran mayoría. ¿Cómo que no? Ganamos las elecciones y Cristina evidentemente es fórmula. Que usted sea floja en matemáticas. Pero... No, yo soy contadora pública y floja en matemáticas, le aseguro que lamento no. Decirle... Y el 30% del aumento de su patrimonio no es exactamente... A ver, Victoria, vamos a dejarlo expresar a Fernando. Es tan claro que usted no tiene razón y que sabe no tener razón, que por eso interrumpe todo el tiempo y no deja hablar. No, perdón. Deje de interrumpir, sigue interrumpiendo. Yo lo estoy escuchando. 48% no es la mayoría, es la primera minoría. La gran mayoría no. Los argentinos votaron por eso y 48%, créame, que están muy arrepentidos. Muy arrepentidos de haber votado a un presidente que dijo que iba a frenar a Cristina y no la frenó. Y que se permite provocarnos, hablando de fiscales procesados, cuando participó... Nisman. Cuando participó Alberto de una marcha por un fiscal no procesado, un fiscal muerto, 4 días después de denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, que usted dice que es inocente. Bueno, ahora puedo hablar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cerrar este bloque de justicia. 30 segundos finales, Victoria, y 30 segundos... Primero, decirle que la gran mayoría, me refiero, por supuesto, a que ganamos las elecciones y que creo que debemos encontrar caminos mínimamente de algunos puntos de acuerdo. Independientemente de lo que pensemos, Fernando, la sociedad está harta de estos debates que no conllevan a nada. ¿Nosotros necesitamos mejorar las condiciones de la justicia? Sí. ¿Nosotros necesitamos mejorar las condiciones de una Argentina previsible para poder desarrollarnos y crecer? Sí. Nosotros necesitamos salir de esa grieta que usted propone porque no hay salida posible. No hay mejora en las condiciones. A usted lo votaron y a nosotros, en todo caso, como gobierno, han votado al presidente y eligió un gabinete para resolver los problemas a la gente. Bien. De lo que ha dicho usted acá, lo único que se nota es una mirada muy sesgada con respecto fundamentalmente a nuestra expresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso, en todo caso, se lo dejamos a la justicia, a una justicia que, por supuesto, sea e imparta justicia, no una justicia sesgada. A ver, 30 segundos finales y vamos a pasar al tema de economía, otro de los temas de la gente. La justicia ya se expidió sobre Cristina Fernández de Kirchner con 5 prisiones preventivas. Una ratificada por la Corte Suprema. ¿Cuántos días pasó Cristina en la cárcel? 0. Y después dice que respetan a la justicia. Esa es la justicia. Y la verdad que nosotros estamos dispuestos a todos los debates sobre la justicia. A todos y a todos los debates. Pero decir que vinieron a arreglarle los problemas a la gente, no arreglaron nada, empeoraron todo. Y ahora, hablando del acuerdo, del gran acuerdo que quieren promover, van en contra del primer acuerdo y el principal que tenemos los argentinos, que es la Constitución. Van con comisiones bicamerales inconstitucionales y con una reforma de la justicia que es completamente inconstitucional. Vamos a pasar al otro tema, si no, no vamos a tener tiempo. El próximo tema es este, ¿no? La economía, un tema clave, el bolsillo de la gente. Bueno, el otro bloque lo empezó usted, así que vamos a empezar este bloque con 2 minutos, Fernando Iglesias. Muy bien, yo creo que ya lo he dicho, es el peor gobierno de la historia. El gobierno que venía a solucionarlo todo, porque todo era un problema de Macri, y de lo único que se ocupa es de echarle la culpa a Macri. Decía el presidente recién, el problema no es la cuarentena, es la pandemia. En serio, presidente, dígame entonces por qué el PBI de la Argentina cayó el 10% y el de Chile cayó el 6%. ¿Por qué la Argentina cayó 10% y Uruguay cayó el 4%? El doble, el PBI argentino cayó el doble. No porque una parte, desde luego, que es la pandemia, el 4% y el 6%. El resto, que es la mitad,
es la cuarentena irracional en la que nos metieron, los mismos que andan sin barbijo, que se sacan sin barbijo con Moyano, Cristina Fernández de Kirchner, todos sin barbijo, velorio de Maradona, dale que va, esos que cerraron la educación por un año y rompieron toda la economía, no solucionaron ni la economía ni la sanidad. Vamos por los 52.000 muertos, 52.000 muertos. Decían que con Macri iba a haber 10.000 y hacían filminas truchas y declaraciones triunfalistas. Entonces, la mitad, yo les concedo que la mitad de la caída del PBI y la mitad del aumento de la pobreza obedece a la pandemia. Desde luego, pasó en todos los países vecinos. La otra mitad, y estamos hablando de un 5% de caída del PBI, y estamos hablando de 7, 8 puntos de aumento de la pobreza, son todos del gobierno. Porque las empresas, que vos te preguntabas por el crecimiento, las empresas se están yendo, no va a quedar nadie. Los jóvenes más talentosos se están yendo, no va a quedar nadie. ¿Y a dónde se van? ¿Al planeta Marte, que no hay pandemia? No, se van a países donde hay pandemia, pero lo que no hay es un gobierno horrible, que lo único que ha hecho es gobernar para los propios. Entonces, esas son las cifras. Y ya vuelven a hablar con el tema de la fuga. Ya se los explicamos 1000 veces. Desde el momento en que entró el crédito del FMI, la deuda argentina no aumentó. Por la simple razón de que eso se utilizó para pagar la deuda anterior. Entonces, por eso es que no aumentó. Si no, tendría que haber subido por el mismo volumen. Ahí pero están la matemática no es el fuerte de los contadores, parece. 2 minutos, Victoria. Bueno, en principio, decir que no solamente no comparto la exposición del diputado de Iglesias, sino que está lejos de la realidad. En la Argentina tuvo una caída del PBI, por supuesto, si lo vamos a comparar entonces con el Reino Unido, que tuvo una pérdida del PBI de más de 20 puntos, depende cómo lo querramos analizar. Uruguay. Está claro que nosotros nos hicimos claro, siempre nos hicimos cargo, y lo dijimos todo el tiempo, que la pandemia iba a producir en países como la Argentina, con profundas desigualdades, y de donde veníamos, que era el subsuelo absoluto en términos económicos, entre otras cosas por el plan económico que llevó adelante Macri. Está claro que Iglesias no se quiere hacer cargo de la pésima decisión en materia de política económica del gobierno de Macri, que tomó deuda, 44.000 millones de dólares de deuda, para seguir la timba financiera que fue justamente el modelo de especulación financiera impuesto por Macri. Esto es lo que ellos no quieren decir. Está clarísimo que en ese momento había que haber tenido la madurez de reestructurar esa deuda y no ir a buscar, obviamente, esos 44.000 millones, que hoy además estamos más que convencidos de que fueron, obviamente, conseguidos sin ni siquiera la aprobación del Congreso Nacional, que es lo que rige en la Constitución Nacional en el artículo 75, Marcelo. Entonces, fue contra el Congreso Nacional, a espalda de la ciudadanía en función de sus representantes, y luego tenemos que ir, por supuesto, saliendo de esa situación. Ahora, no es cierto que nosotros vinimos durante un año diciendo cuestiones que no tienen que ver con que atendimos a todos los sectores de la economía real, Marcelo. No solamente, como dice el señor, a sus votantes, ese desprecio por aquellos que no pueden esperar en boca de un diputado nacional. Asistimos y trabajamos junto a aquellos que no pueden esperar, tarjeta alimentar, los bonos de la UH, el IFE, pero fundamentalmente más de 220.000 millones a empresarios, de las grandes empresas y de las pequeñas, 220.000 millones del ATP, pero además en enero el ATP se transformó en el Repro 2. Pagamos hoy en la Argentina 325.000 salarios de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto es diametralmente opuesto al de ellos. No hay timba, no hay fuga de capitales, es hacernos cargo de lo que nos dejaron, pero seguir Victoria, con un sistema productivo que genere empleo. Empleo. 1 minuto de réplica. Yo no hablé de Inglaterra, hablé de Chile y Uruguay. Chile y Uruguay. Segundo, timba financiera es la que están armando ahora. Nos estamos endeudando al 18% con las liquidaciones que están haciendo para frenar el contado con liqui. Esta calma financiera, este veranito que armaron con la soja otra vez a 500 y pico, es porque nos estamos endeudando al 18%. Después que se haga cargo el gobierno que viene, como siempre. Hablan del endeudamiento de nosotros. 20.000 millones de dólares aumentó la deuda el año pasado. Y además liquidaron, le dejamos 11.000 millones de dólares de reservas líquidas y se las liquidaron todas. Son 30.000 millones de dólares. Es el triple del ritmo promedio que nosotros tuvimos en términos de deuda y reserva del Banco Central. El triple. Y nos hacen juicio a nosotros. En vez de dedicarse a solucionar los problemas que tienen, la proyección, ella se ocupa del tema de pobreza. Muy bien. La proyección del 4% que hay en alimentos lleva al 60% anual. Eso es la general. El 4,8% es 75% en alimentos. En vez de hablar de eso, hablan de Macri. Bien.
Su minuto de derecho a réplica. No, la verdad que está clarísimo que él defiende un proyecto económico que es el que gobernó durante 4 años y celebro que lo haga públicamente. Ese proyecto económico es el que derrumbó el entramado PYME en la República Argentina, 24.000 empresas que quebraron, 240.000 empleos formales y claramente el mecanismo de tomar deuda para seguir la bicicleta financiera trajo sus consecuencias y por eso perdieron las elecciones. El derrumbe económico y político de Macri tiene que ver con un equipo económico que buscó un proyecto de Argentina que es obviamente para una minoría pequeña que se hizo multimillonaria seguramente, los amigos del presidente de la Nación fugando y comprando bonos y siendo los amigos, ¿cómo eran los que asesoraba Toto Duhovne, me acuerdo todavía dando cátedra, porque ellos sí tenían grupos de inversores que justamente jugaban a la timba, mientras la Argentina se empobrecía y mientras los empresarios cerraban sus pymes. Entonces, ¿qué viene ahora? Otro proyecto, claramente, y lo decimos todo el tiempo, con un ministro de Economía y un ministro de Desarrollo Productivo, Culfas y Guzmán, mirando justamente la reactivación económica que empieza a suceder desde el mes de noviembre a niveles que ya están exactamente igual que previo a la pandemia. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a tener 5 minutos. Sí, yo quisiera empezar primero diciendo, dice, se la fugaron los amigos de Macri. Yo lo invito a leer El cohete a la luna, del compañero Berbigil, que se vacunó así, porque publicó la lista de años 2017, durante todo nuestro gobierno, cuáles fueron los que sacaron más dinero en dólares del país. De los 10 primeros, 4 familias Schienazzi. Banqueros de Santa Cruz, según muchos, no me hago cargo, testaferros de Néstor, que también tenía una experiencia con la fuga, con los fondos de Santa Cruz, que todavía no aparecieron, los Schienazzi. 10 de 4, no lo digo yo, Berbisky lo dice, primera cosa. Segundo, cuando uno toma, el segundo gobierno de Cristina no se puede comparar, porque hubo cepo. Entre el primero que no hubo cepo y el nuestro, que excepto los últimos 2 meses, no hubo cepo, uno puede comparar los dólares que salieron. Lo que llaman fuga es la salida de dólares del sistema financiero. Cuando uno hace la comparación y lo actualiza por inflación de dólares Estados Unidos, ¿sabes cuál fue la diferencia entre el primer gobierno de Cristina y el de Macri? 4,8%. Me parece que es un poquito poco para decir que unos hacían la Revolución Nacional y los otros son los empleados del sistema financiero. A ver, Victoria. Bueno, ahí están las contradicciones. Yo recuerdo que Mauricio Macri asumió la presidencia diciendo que el cepo le parecía un espanto, o sea, el control justamente de poder retener esa fuga, y terminó la gestión de Mauricio Macri con una deuda insostenible a espaldas del pueblo argentino y aplicando un cepo durísimo después de haber pedido las elecciones, porque claramente esas reservas no estaban y tuvo que detener en el último mes de gobierno antes de entregarle el mando a Alberto Fernández, ese desastre económico. Entonces, la verdad es que estas contradicciones son las que nos hacen daño. ¿Nosotros qué estamos pensando? Claramente, una Argentina productiva que genere oportunidades y que expanda su capacidad de exportación. ¿Para qué? Para no tropezar 2 veces con la misma piedra. El problema de las restricciones cambiarias en una Argentina que se desarrolla y crece, lo tuvimos antes y lo tuvo fundamentalmente un gobierno de Macri que sin ese proyecto económico tuvo impedimentos graves con respecto a esa capacidad de sostener las reservas. La fuga, desde que entró el Fondo Monetario Internacional, de 1.300 millones de dólares a 2.500 millones pasaron. Quedó en evidencia que fueron al fondo a timbiar y por eso el fondo ahora hace una propia investigación interna, porque no estaba permitido prestarle ni el monto y mucho menos a un país que tenía como diseño justamente la fuga y la timba financiera. A ver. No tengo mucho que agregar. 1 minuto empleado directamente a echar la culpa a Macri. ¿Qué van a hacer con la economía? No se sabe. Que la vamos viendo, la vamos llevando. ¿Van a seguir endeudándose para mantener el dólar bajo al 18%? No se sabe. ¿Van a seguir liquidando la plata de los jubilados? No se sabe. Pero de Macri sí. Hablemos de eso. El 12 de agosto, el día antes de las PASO, la Argentina tenía crecimiento 2% en general, casi 4% en industria y construcción, inflación mayorista de 0,1% mensual y habían crecido durante todo el año las reservas del Banco Central y los depósitos de los argentinos. En un día, cuando votaron a Alberto y a Cristina, las empresas pasaron a valer la mitad, se cayó 50%, la bolsa, la mayor caída de la historia. El dólar se disparó, se fue de 45 que estaba a 60 en un día, un desastre. Por supuesto que ante el vendaval, son públicas las declaraciones de Alberto Fernández, de decirnos no nos vacíen las reservas. Por eso nosotros que estamos en contra del cepo, pusimos el cepo para defenderles las reservas. Por eso les entregamos el Banco Central lleno de reservas, cuando ellos nos lo dejaron vacío y con el país en default. Victoria. ¿Cómo puede ser que en vez de darnos las gracias nos acusen? Me da mucha tristeza, fundamentalmente porque el diputado debería entender que justamente cuando el pueblo votó
en aquel agosto a la fórmula Fernández-Fernández, votó justamente en respuesta a un proyecto económico y político que destruyó la capacidad no solamente de vivir con un salario, sino de vivir con una jubilación, de poder desarrollar... Déjeme terminar, Iglesias. Déjeme terminar, Iglesias. Lo que le estoy diciendo es que usted no puede echarle la culpa a que todo lo que pasó en materia económica es de la gente que votó al Frente de Todos. No subestime al pueblo, por favor. Creo justamente que los gobiernos, por suerte, en democracia, cada 2 años tenemos la posibilidad de poder entonces evaluar el proyecto político económico ante los votos. Saquen el espejo retrovisor. No, yo no le interrumpí en su tiempo, no estamos en el tiempo del debate que podíamos interrumpirnos, pero de todos modos entiendo que se ponga nervioso, porque claramente usted sigue apostando a un proyecto económico y político que destruyó la Argentina. Nosotros estamos trabajando para recuperar la capacidad productiva, para poner la banca pública al servicio de ese proyecto productivo. Esto es una banca pública que preste no para la timba, no para los amigos del poder, sino para las empresas que necesitan capital de trabajo para arrancar sus motores. Todas las ramas y sectores de la economía, Marcelo, salvo por supuesto las que sufrieron por la pandemia, la hotelería, la gastronomía, el turismo, que están realmente retrasadas producto de la pandemia, siguen estando sostenidas por un gobierno que las asiste. El resto de las ramas y sectores, vuelvo a repetirte, capacidad instalada que empieza a mostrar los niveles previo a la pandemia. Nuestro proyecto sigue siendo un proyecto productivo de desarrollo y generación de trabajo. El de ustedes, la timba, la bicicleta y la fuga. Los 5 minutos libres. 15 segundos, pero pasamos al otro tema. No, me parece que es muy sencillo. No pueden hablar, no pueden mostrar un solo logro. No pueden decir una sola cosa de algo que hayan mejorado. No sé, a los jubilados le dijeron que iban a dar 20% el primer día con las LELIC. Hoy triplicaron las LELIC, los jubilados los tiraron 14 toneladas de piedra por una ley que tuvieron que derogar porque era impagable. Y le fallaron a los jubilados y le fallaron a todos. No pueden hablar de una sola cosa que hayan hecho. Ni siquiera tienen un plan. Hablan de vaguedades, que la producción, que la industria... Toda una guitarreada insoportable. Si le parece... Y sí, Victoria, estamos muy nerviosos. Todos los argentinos estamos muy nerviosos porque este gobierno, la primera vez que el peronismo tiene que gobernar en una situación de dificultad causada por la pandemia, ¿cómo situaciones de dificultad enfrentó Alfonsín, de la Rúa y Macri? La primera vez que tienen que gobernar en dificultades y no en la abundancia, muestran lo que son. Un desastre. Bueno, para usted, Iglesias, para usted. Bien, ¿qué le parece? Mira, justo vamos a hablar del tema salud, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la pandemia. Vamos a establecer, bueno, hemos establecido un mecanismo, 2 minutos, 2 minutos, uno de réplica y 5 minutos libre de intercambio, ¿no? Victoria, sus 2 minutos. No, en principio decir que creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno y toda la sociedad, Marcelo, toda la sociedad, ahí usted hablaba al inicio del programa con esta médica, y yo creo que el sistema sanitario público y privado de la Argentina ha hecho un esfuerzo muy grande en el sostenimiento del sistema sanitario. El público, porque fue reforzado bajo la decisión de Fernández y de todo el equipo de gobierno, los 12 hospitales modulares y todas las medidas que se fueron tomando. Con respecto a las medidas que se fueron tomando, hay que resaltar, lo dijo el presidente ayer, el primero en las sesiones legislativas, el agradecimiento a los gobernadores y al propio jefe de gobierno de la ciudad. Todas las decisiones del ASPO y del DISPO fueron tomadas en acuerdo con los gobernadores como nunca antes en la República Argentina. Entonces, está bien que al diputado Iglesias le parezca que la cuarentena fue un desacierto. Para los gobernadores, para el jefe de gobierno y para el presidente de la Nación, fueron decisiones que se iban tomando para siempre ir mirando cómo venía la curva de contagios y cómo no saturaba el sistema sanitario. Al diputado no le gusta, a los gobernadores y al propio jefe de gobierno no solamente lo aplauden, sino que miran para atrás y lo que queda es el sabor amargo, por supuesto, de las más de 50.000 muertes, pero también tener la certeza de que haber reforzado el sistema sanitario fue acertado. Fue acertado. Luego dijeron que no íbamos a comprar las vacunas y que no iban a llegar. 29 de diciembre llegaron las vacunas y siguen llegando todas las semanas 4 millones de vacunas. Y hay un esquema de inscripción, por suerte, en la Argentina, con una red solidaria enorme que sigue inscribiendo a lo largo y lo ancho del país para llegar a cada lugar de la Argentina donde anda un adulto mayor, para que se pueda dar esa vacuna, sea del país que sea. Lo importante es que esa vacuna llegue a los hombres y mujeres que la necesitan. Queremos de verdad que todo ese aparato sanitario en la Argentina funcionó por el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia y de cada uno de los gobiernos locales que hicieron el detectar, que pusieron el cuerpo, que montaron los centros de salud y las campañas para evitar los contagios masivos, fundamentalmente en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires. Victoria, 2 minutos, 2 minutos. Acá todo el esfuerzo lo hizo la ciudadanía y fue un esfuerzo tremendo que causó terribles daños psicológicos, económicos y de todo tipo. Mientras tanto, el gobierno decía
con su gran ministro de Salud que no iba a llegar. El presidente decía que había que tomar tecito caliente. Mostraron filminas truchas, se pelearon con todo el mundo, hicieron declaraciones triunfalistas. Hoy, ¿dónde estamos? Que rompieron la economía mucho más que los países vecinos y rompieron también la salud. Vamos por los 52.000 muertos. 52.000 muertos que se murieron sin vacunarse, de los cuales más de 50 forman parte del personal de salud que aplauden pero no les dan la vacuna. Se las roban para dársela al ministro Guzmán, que es un jovencito. Trabajan sin vacunarse los camioneros, se vacuna Moyano. Trabajan sin vacunarse las cajeras de los supermercados, se vacuna Duhalde y la familia de Massa. Esta parábola de un gobierno, de un partido, de un movimiento que llegó para acabar con la oligarquía vacuna y terminó siendo la oligarquía que se vacuna, y se vacuna, ¿sabe en dónde? En el edificio con la cara de Vita, que es donde funciona el Ministerio Social. El vacunatorio VIP, donde se fueron a vacunar todos estos clandestinos, que deberían renunciar todos, se lo digo al presidente, no alcanza con el ministro de Salud. Tienen que renunciar todos los que se vacunaron clandestinamente en el edificio que arriba, pueden pasar por la 9 de julio, tiene la cara de Vita. Me parece que eso cierra y no alcanza. Digo, esto es un país demencial, porque si yo le digo, no sé, no digo a un alemán, le digo a un chileno, a un uruguayo, le digo, miren, echaron al ministro de Salud por el desastre del vacunatorio VIP. Ah, sí, ¿a quién pusieron? A la encargada del plan de vacunación, Bisotti. Digo, ¿me están tomando el pelo? ¿Es una provocación? Tienen que renunciar todos los responsables, no basta con una sola cabeza y cerrar con esto. Y digo, miremos un poquito para adelante. Hablan de las vacunas, dijeron 10 millones y 10 millones. Ahora dicen que son 4 millones, no sabemos cuántos son. No hay plan de vacunación, lo vamos viendo. El único plan que tienen es la impunidad de Cristina. El de vacunación te lo debo. Bien, sus 2 minutos. Un minuto, Victoria. Bueno, ensalada rusa. O sea, terminó con Cristina porque era claro que no podemos hablar un rato de verdad sin mencionar a la expresidenta de la Nación, vicepresidenta actual. Creo de verdad que lo hecho y lo dicho por el presidente de la Nación con respecto, no al vacunatorio VIP, porque no solamente el desprecio para nosotros, la mujer más grande de la historia argentina en términos de solidaridad y justicia social, que es Eva Perón, y ponerla a ella en el rostro de que ahí ocurrió un vacunatorio VIP, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El presidente de la Nación, no me interrumpa, Fernando, el presidente de la Nación tomó las medidas que tenía que tomar y además con el dolor de lo que significó personalmente, sacar de la responsabilidad del Ministerio de Salud a un gran ministro de la Nación como fue Ginés González García, un hombre reconocido en el peronismo y en el sistema sanitario de la República Argentina, no por el episodio de los que se vacunaron salteando la lista, sino fundamentalmente por su gran trayectoria. Ahora, dicho esto, también quiero decir, el desprecio con el que dice el chico Guzmán. El joven Guzmán, el ministro de Economía, tenía previsto una gira importantísima para poder resolver algunos de los problemas que tiene la Argentina de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Y era una irresponsabilidad viajar sin estar vacunado. Lo dijo el presidente, son funcionarios estratégicos de gobierno quienes han tenido que recibir la vacuna. Aunque usted quiera denostar a Guzmán, lo que hizo el gobierno fue acertado en materia de vacunar al ministro de Economía. Muy interesante. ¿La secretaria de Guzmán también es personal estratégico? A la gira con el ministro Guzmán van 5 personas en toda la gira a Europa y a Estados Unidos y por supuesto para no poner en riesgo no solamente al ministro de Economía sino a líderes del mundo es necesario vacunar a las 5 personas que acompañan al ministro. Resulta que es mi tiempo, ¿eh? Te hice una pregunta que me dijera sí o no, no para que... Bueno, perdón. Pero le hizo la pregunta. Este es el gobierno, está bien, culpa mía. Este es el gobierno. Este es el gobierno que considera que la secretaria de Guzmán es personal estratégico y hay que vacunarla. Y a todos, a los 50.000 que se murieron, no los vacunaron. Nosotros estamos en contra. Nosotros somos el gobierno de los CEOs, el gobierno de los empresarios, el gobierno que según el presidente representa oscuros intereses. Pero nosotros no hubiéramos vacunado a la secretaria de Guzmán. Y sí, la verdad, los que le faltaron el respeto a Evita fueron ustedes. Ustedes montaron el vacunatorio VIP en el edificio que tiene el coso de Evita. Y sí, hablo de la presidenta, porque nos tomó el pelo. Estuvo todo el tiempo sin el barbijo, mientras el presidente nos decía, cuidadanía, hay que cuidarse, la vicepresidenta sin el barbijo. Es una ofensa a todos los argentinos que murieron. Es una ofensa a todos los argentinos porque muestra que en este país no hay igualdad ante la ley. Hay una privilegiada que puede hacer lo que se le ocurra y que quiere la impunidad. Fernando. Eso es lo que hay. Por eso hablo de Cristina. Bueno, entramos en los últimos 5 minutos finales. La verdad que la Argentina necesita salir de esta situación de grieta, Marcelo, lo vuelvo a repetir porque la verdad que yo creo que los gritos del diputado en la Asamblea Legislativa, en el inicio de la sesión, deberíamos haber escuchado al presidente y en todo caso salir a hacer las declaraciones en la prensa, hablan justamente de la intolerancia
de un grupo de la oposición, de un pequeño grupo de la oposición. Yo creo que la oposición política en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde tenemos 50.000 muertes, en este tiempo donde la pandemia hace daño, necesita obviamente encontrar hombres y mujeres de la política que podamos debatir de verdad qué queremos hacer con la Argentina, que podamos encontrar puntos de acuerdo en proyectos de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, no los adjetivos descalificativos para quienes fueron mandatarios hasta hace 30 meses o para la vicepresidenta de la República Argentina. Esa obsesión con Cristina que tienen, es vicepresidenta votada legítimamente, aunque al diputado no le guste, tendrá que en todo caso aprender a respetar no solamente la investidura presidencial, que no la respetó en las sesiones, sino a la vicepresidenta. Vuelvo a repetir, una vicepresidenta que estaba sentada allí y que estaba sin el barbijo como el señor y yo estoy aquí sin barbijo. Esto quiere decir, cumpliendo el protocolo, PCR negativo, ingreso a la Cámara con temperatura y estando sentada al lado del presidente de la Nación, ambos obviamente con 2 PCR negativos. Me parece que ni usted ni yo estamos con el barbijo en la televisión, con lo cual me parece que usted... En todo caso, si usted tenía ganas de gritar, me parece una falta de respeto, porque yo estaba en ese recinto y me dio mucha vergüenza escucharlo gritar como gritaba, en lugar de escuchar y en todo caso después, en su momento, con la prensa, poder en todo caso argumentar. A ver, vamos a escucharlo a Iglesias, sí. Acá tengo mi barbijo. Yo también Cuando termine de hablar me lo voy a poner. La presidenta ni siquiera llevó el barbijo. Y estuvo durante todo el tiempo sin barbijo, como lo hizo siempre, como lo hizo también el presidente. Están las fotografías con su gobernador modelo, que es Gildo, y con su sindicalista modelo, que es Moyano. Están las fotos, no hay más que seguirla. En cuanto a los gritos del diputado, ella menciona Inglaterra. Yo le invito a ver un debate parlamentario en Inglaterra, a ver si cuando el orador provoca o dice, no dicen alguna cosa. Desde luego, eso forma parte de la democracia. ¿Sabe lo que no forma parte de la democracia en la Cámara de Diputados? Que le arrebaten el micrófono al presidente, como le hicieron a Monzó, que Pietragala le robe la lapicera. Lo que no está permitido, mi primera sesión en la Cámara de Diputados, yo lo cuento siempre, tenía la mochila, un jogging y zapatillas, porque los diputados del bloque de la señora estaban tratando de abrirle las puertas a la banda del Gordo Mortero que quería entrar a lincharnos. Entonces yo dije, hasta que entran, yo me meto en un baño, me disfrazo y salgo, porque lo único que falta es que me mate el Gordo Mortero. Ahora, los que hacen todo esto, los que tiraron las 14 toneladas, porque yo le digo una cosa, ¿sabe cuándo se enojó? El presidente y me dijo lo de los 4, ya habló 4 años, cállese la boca, lo que ya habla mucho de la concepción de democracia que tienen, cuando él dijo que lo del vacunatorio VIP había sido un error y yo le dije que había sido un delito, eso le dije, no fue un error, fue un delito. Perdón por la falta de respeto. Yo creo de verdad que, vuelvo a repetir, haciendo hincapié que me parece lo más central en este momento, volver a recordar las palabras del presidente de la Nación. ¿Qué venimos a hacer? No vinimos ni a pelearnos con la oposición en términos de adjetivos descalificativos. Sí vinimos a hacernos cargo de algunas de las cuestiones. Él menciona, obviamente, aquella trágica sesión en donde hubo un cambio en la modificación de la fórmula de los jubilados. 22% menos tuvieron los jubilados. Nosotros nos hacemos cargo, escúcheme Fernando Iglesias, nos hacemos cargo de que durante el 2020 la recuperación del salario, no solamente de los trabajadores formales, sino fundamentalmente de las jubiladas y jubilados de la Argentina, apenas rozó y equiparó la inflación que tuvimos en el 2020. Nos hacemos cargo de eso y vamos hacia la recuperación del salario y de las jubilaciones. Pero un gobierno que dilapidó 4 años y que destruyó la capacidad de compra, no solamente de los jubilados, sino de los trabajadores formales de la economía. Entonces, venimos a solucionar, a recuperar salarios, jubilaciones, sí. Venimos a poder poner de pie la Argentina con un proyecto productivo que tenga una banca pública para el capital de trabajo, sí. Venimos a trabajar para aumentar las exportaciones, sí. Si usted recorre la Argentina, Fernando, se dará cuenta que hay argentinos en cada lugar de esta Argentina hoy invirtiendo en el norte, en la caña, en el biocombustible, invirtiendo en el desarrollo de los complejos agroindustriales que exportan en la República Argentina. Yo dialogo con el sector empresario y ven la pujanza de la Argentina. Ven esa potencialidad enorme de la Argentina. No es lo que usted ve, lamentablemente. Victoria, vamos a dejarlo a... La verdad que para guitarrear, yo no sé cómo hablan de tanto, la inversión se cayó verticalmente, llegó a caerse el 40%. Llegó a caerse el 40%. Se cayó con el kirchnerismo la inversión durante los 12 años que gobernaron. Hablan de dilapidamos 4 años. 4 años donde lo único que manejamos era el Poder Ejecutivo y ellos manejaban diputados, senadores, las provincias, las cortes, todo manejaban. Nosotros dilapidamos 4 años o ellos durante 12 años de viento de cola nos dejaron un desastre. Porque desde 1989, me gustaría aprovechar un segundito para cerrar por lo menos esta idea, de 1989 hasta ahora, han pasado 32 años. 26 años, más del 80% gobernó el peronismo. Y cada uno de esos gobiernos fue peor que el anterior. Menem 2
fue peor que Menem 1. Dualde fue peor que Menem. Néstor fue peor que Dualde. Cristina 1 fue peor que Néstor. Cristina 2 fue peor que Cristina. ¿Cómo podían creer que Alberto Fernández iba a ser mejor? Entonces dejen de vendernos la próxima esperanza peronista, porque creo que la gente ya está cansada y está cansado de que digan que vienen a cerrar la grieta y se dediquen únicamente a hablar del pasado Vamos a dejar, y hacerle juicio a nuestro gobierno. 30 segundos finales y ya tenemos que cerrar. Marcelo, decirte que me parece que la ciudadanía para atrás tiene claro lo que ha pasado y por eso justamente en democracia vuelve en todo caso cada 2 años en las urnas a votar lo que cree que corresponde en función de cómo ve la Argentina, cómo ve su realidad y cómo va viendo obviamente el destino de este país. No comparto absolutamente nada de lo dicho por Fernando Iglesias, pero creo que fundamentalmente no lo comparto porque creo que no abona a lo que tenemos que hacer argentinos y argentinas. Que no es solamente trabajar con diferencias políticas, que las tenemos claramente. Pero no puede ser que no podamos encontrar un sendero en donde el consenso de cómo sale la Argentina hacia adelante pueda estar por delante de la mezquindad permanente de descalificar, de hacer actos permanentes de violencia, como fue la última manifestación, todo el tiempo la oposición. Violencia fue la patota sindical pegándole a los jubilados. Muy violento, Fernando. Violencia fue la patota sindical pegando a los jubilados y el jefe de gabinete avalando eso. La ciudadanía necesita encontrar funcionarios y diputados. La ciudadanía nos pide a quienes abrazamos la política como herramienta de transformación que tengamos la capacidad de escucharnos, que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo en alguno de los ejes centrales. Yo reconozco que usted no cree en el crecimiento de la Argentina porque quiere, obviamente, volver a la timba financiera. Quiere volver a recuperar esa Argentina donde la timba, la bicicleta, era su proyecto político. Perfecto. Nosotros no tenemos ese proyecto político. Gracias. Vuelvo a repetirte, crecimiento y creación de empleo. Para decir, a ver, 15 segundos más. 15 segundos. Acá no, el riesgo real de violencia que existe en el país son ustedes, los que dicen que vienen a cerrar la grieta. Le pegó una patota sindical amparada desde el Estado a los jubilados. Quedaron sangrando. Bien. Y hoy el jefe de gabinete lo justificó porque habían llegado primero. No, háganse cargo de la violencia. Mira, la violencia nunca se justifica, pero mucho menos voy a justificar esas bolsas negras con los nombres, por ejemplo, de Estela de Carlotto. De eso también hay que salir a repudiarlo. Mirá, no, es el mismo Fernando, yo puedo repudiar al violento que le golpeó, pero usted haría... Mire, ¿sabe qué? Le haría muy bien a la Argentina. Yo repudié públicamente que a un señor jubilado piense como piense, vaya a otra persona y le pegue y le deje la cara como se la dejó. Lo repudié, pero con la misma vara repudio lo que hicieron en la Plaza de Mayo. Repudio las dos cuestiones, porque no hay Argentina posible, Fernando. No hay Argentina posible. Repudiemos juntos esas dos acciones. ¿Se anima a repudiarla? ¿Se anima a repudiarla? ¿Yo puedo hablar? Sí, por supuesto. A ver, tu repudio no es el del jefe de gabinete. Yo estoy... Primera cosa. Segunda cosa. Dejen de esconderse y de psicopatear escondiéndose atrás de la dictadura. Yo te nombro 5 dirigentes kirchneristas: Zaffaroni, Berbisky, Alicia Kirchner, Tomada y Timerman. 5 dirigentes de ustedes con la dictadura. Nombrame uno nuestro. Por eso no hay consenso. Nombrame uno. Dejen de psicopatear con la dictadura, porque ustedes tuvieron a 5 ahí y nosotros no tuvimos a nadie. Fernando, es imposible el consenso 5 dirigentes. Se anima a repudiar algo que debería encontrarnos en el camino. Les el camino es repudiar. Ambos van a seguir debatiendo, si no. Está Nelson Castro, ahora vamos a hablar con él. Bestseller, gracias Victoria, gracias Fernando. Vamos a seguir con los debates aquí. No hacemos ni periodismo de guerra ni periodismo militante, hacemos periodismo aquí en A Dos Voces. Hacemos la pausa. Nelson Castro, bestseller, el libro sobre la salud de los papas. Vamos a hablar con él. Y ojo que hay, mira, nos vamos a demorar un poquito, pero va a haber doble bomba hoy. 2 noticias muy importantes. Una, ¿habrá elecciones? La otra, ¿salió un grano al kirchnerismo? Estamos con el libro bestseller, escrito por Nelson Castro, La salud de los papas. Qué gran tema, Nelson. ¿Cómo se te ocurrió? Se le ocurrió a mí, se le ocurrió al Papa.
La historia es una historia que la contamos ¿Al allí. Papa Al Francisco? Papa Francisco. Mira, cuando en el año 2013 él viaja a Brasil, a Río de Janeiro, para el primer Sí, viaje que él hace. que vos fuiste a cubrir. Totalmente. Ahí nosotros le hacemos el primer 1 a 1 para la radio y para TN y Canal 13. Y él me manda después al mes una pequeña esquela donde me dice, bueno, vi su cobertura, me alegró de verlo, tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas. Eso fue el 2013. Ah, mirá vos. Cubrimos para el canal el 2014, el 2015 el viaje a Cuba, Estados Unidos. En el 2017 cubrimos el relanzamiento de Escolas Ocurrentis. Sí. Estábamos en la plaza de San Pedro, en la audiencia pública, y él viene a saludarnos. Al lado mío estaba Alicia Barrio, estaba su hija, estaba Sebastián Sánchez, estaba Alfredo, el padre de su hija. Y él me dice así, porque el gesto es valioso, me dice, con el dedo, le dije que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas, empezando por mí, que le voy a contar mis neurosis. Y ahí nació el libro, Marcelo, que me parece increíble. O sea, estaba interesado y después tuviste la entrevista con él. Efectivamente. Una entrevista que te confieso, siempre cuento, yo creí que nunca iba a ocurrir. ¿Viste esas cosas que a veces se dicen? Porque es raro que cualquier dirigente cuente su propio problema, dolencia, ¿no? Fíjate vos que lo que marcás es la primera vez en la historia del papado que un papa habla de su salud. Ningún otro papa habló. Así que fue una cosa impactante. Y yo creía que esto, dije, bueno, estas son esas cosas que se dicen y después alguien reflexiona y dice, no. Pero ocurrió. La entrevista fue el 16 de febrero del 2019. Fue una entrevista increíble que iba a durar 20 minutos y duró 1 hora y cuarto. Y en la cual, justo antes de la pandemia. Exactamente. Tuviste también la fortuna de que pudiste viajar. Por supuesto. Y él contó con todo detalle, no solamente sus males físicos, sus problemas físicos, que los detalló con el tema de la enfermedad de pulmón, que aclaró muy bien, su preinfarto, sino que se abrió y contó su cuadro psíquico, sus neurosis y demás, con un detalle que a mí me dejó absolutamente asombrado. Él habló de la neurosis y ¿qué te respondió? Él de las neurosis dice, está ahí, a las neurosis hay que cebarle mate, y reconoció que en el año 78, en los años de la dictadura, que él tuvo un rol muy importante salvando gente, se sintió tan agobiado que tuvo que recurrir a una psiquiatra. Y cuenta... Sí, él habla, a ver si mal no recuerdo, dice a una señora, era una psiquiatra. Una señora psiquiatra. Dice una señora psiquiatra, una señora, la define como tal, que durante 6 meses me dio lo que técnicamente yo denominaría una terapia. No fue psicoanálisis, fue una terapia. Y él dice, a mí eso me sirvió porque reconocí mis neurosis y eso me enseñó a manejarlas. Y la verdad es que como revelación de un hombre de poder y además de un papa, ¿te acuerdas inclusive de la película famosa de Nino Moretti, el papa que se psicoanalizaba y demás? Sí. A mí me impactó. Uno supone que un papa no se psicoanaliza. Efectivamente él dijo, yo no me psicoanalicé porque soy crítico de la contratransferencia y demás, pero sí consulté a una psiquiatra porque psíquicamente necesité ayuda. ¿Se quiere morir en Roma? Sí, va a morir en Roma, así que así me dijo, esa fue la última respuesta, dijo, Papa emérito, voy a morir en Roma. Armaste un lío bárbaro con esa, porque él hizo una frase ahí que obviamente, dijo, la Argentina, como que no quiere venir a Argentina. A la Argentina no vuelvo y está claro que hasta el momento no ha venido, ¿no? Esto es en realidad fue una respuesta tajante, contundente, relacionada con, por supuesto, su proyecto de vida hasta el final. Y el hecho, ¿te acordás que había mucha especulación? Bueno, y si renuncia, viene a la Argentina, voy a morir en Roma. Dijo él como papa y como papa emérito. Y Francisco goza de muy buena salud. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cuál es el cuadro de salud de Francisco? Muy bueno. Francisco, vos lo ves. ¿Vos te acordás? Vos lo entrevistaste también cuando era carrera acá. Era un hombre triste. Sí. Era un alma en pena. Hoy te encontrás con un hombre rozagante, el cutis. Me acuerdo los mensajes de Francisco creo de Navidad y Semana Santa, vos decías, pero... Era una pena. Era una cosa que te bajoneaba. Le cambió la... Absolutamente, cosa que yo le dije, el Espíritu Santo me dijo, esta es la respuesta que él da. Porque hoy te encontrás con un hombre juvenil, sano, ha tenido ahora una ciática como producto de él, tiene un problema con el pie plano, por eso a veces camina rengueando, ¿no es cierto? Y a veces eso le produce un trastorno en el ciático y cuando a eso le suma sobrepeso, que lo tiene muchas veces, allí aparecen. Viste que hace un mes y pico tuvo que tener reposo durante 15 días. Pero después contó su enfermedad pulmonar. La enfermedad pulmonar estuvo la leyenda de que le faltaba un pulmón, a él no le falta un pulmón, le falta un lóbulo del pulmón derecho. Y eso... Pues además Marcelo, estuvo a punto de ser utilizado por sus adversarios para bloquear su elección. En la elección hubo un grupo de cardenales que dijeron
No podemos elegir un hombre que le falte un pulmón después de tener un papa enfermo como Juan Pablo II y a un papa como Ratzinger que dice renuncio porque me faltan fuerzas físicas. Claro. Y entonces hubo un cardenal, el cardenal Rodríguez Maradiaga de Honduras, que dijo, no, tenemos que ir a preguntárselo. Entonces le preguntaron, ¿a usted le falta un pulmón? No. Ah, no, me falta una parte del pulmón. Ya está. Y eso fue un elemento que decidió clave para el la voto de votación. muchos. ¿Cuál fue el papa más saludable de la historia, de la última historia que vos tratás del libro? Es interesante. Francisco, sin duda, como tal. Juan Pablo II fue muy saludable hasta el final, hasta el Parkinson. El elemento final, el deterioro de Juan Pablo II comienza después del atentado en mayo del 81 y ahí empieza todo un deterioro del accidentes. Y el Parkinson es letal, ¿no es cierto? Y esta decisión que él tuvo de no renunciar. León XIII fue un hombre de una vitalidad. Cuando lo eligieron, dijeron, bueno, tenemos un papa que en 2 años se muere. Murió, tuvo 20 y pico de años de papado, 1978 claro. Hasta 1904 casi. ¿Y por qué los papas son longevos? Es una muy buena pregunta que no tiene respuesta, nadie te la puede decir. Pero lo que sí se sabe que son longevos y además llegan hasta el final con una lucidez mental. Generalmente sí. Absoluta, ¿no? Es un misterio, es una pregunta que es muy interesante porque haciendo la historia, que comenzó en León XIII, primero porque era imposible abarcar a todos, y segundo porque la medicina recién a partir del siglo XX tuvo elementos de certeza para diagnóstico. Pero hay una longevidad impresionante, aún en aquellos que vivieron poco tiempo, porque por ejemplo, Juan XXIII ya tenía 76 años cuando lo eligieron, así que para el año 60 era una edad longeva, ¿no? Seguro. Y decime una cosa, Nelson, por lo que vos me decís, este análisis que hicieron para elegirlo a un grupo de obispos, al Papa sobre su salud, ¿la salud es clave entonces para la elección de un...? Es un elemento muy importante. Es un elemento... Porque uno piensa que eso nadie consulta. No, hoy en día no. Pones una pregunta muy, muy importante. Después de Juan Pablo II, eso es un elemento que tiene una importancia enorme, porque a Juan Pablo II el Calvario se lo vio. Claro, y duró bastante tiempo. Fue largo y se lo vio. Él tuvo la decisión de mostrarse. Y eso tuvo además 2 consecuencias, Marcelo. Primero, obviamente, en la imagen de un papa con ese nivel de deterioro. Y segundo, el Vaticano es un mundo de intrigas fenomenal. Generó un desgobierno dentro del Vaticano. Claro. A pesar que inclusive Ratzinger quería dar la idea de que Juan Pablo II mandaba, el hecho de que no podía moverse de su habitación. Vos podés tener ojos que no ven, corazón que no siente, claro. Y eso se entiende que generó una situación de desgobierno que muchos aprovecharon ahí en el Vaticano. Claro. El libro es bestseller, va por la 2ª edición. Sí, con una repercusión mundial que va a ser traducido al italiano y seguramente al inglés muy prontamente. Estamos muy felices. El super tema, ¿no? Estamos muy felices. Quiero destacar el trabajo de Marina Artusa, que hizo la investigación en el Vaticano, porque yo no podía estar ahí todo el tiempo, así que es un trabajo bárbaro. Y te digo que fue un trabajo, fueron 2 años y medio de trabajo, Marcelo, de una historia, de un libro que yo denomino como histórico, atrapante y único. Histórico porque todo está documentado. Atrapante porque lo empezás a leer y vos decís, esto es realidad. Es un temazo. Y único porque por primera vez en la historia del Papa, un Papa habló de su salud. ¿Tuviste repercusión del Papa? Sí, el Papa, por supuesto. Yo tuve una actitud de tenerlo al tanto de la evolución del libro y él lo está esperando. Así que él va a llegar al Vaticano a su regreso de Irak. Esto realmente... Y ahora va a ser un viaje histórico, ¿no? Totalmente histórico. Y él sí, cuando terminamos la entrevista, porque te podés imaginar que fueron 2 años guardando este reportaje, ¿no? Que representa claro, eso es... ¿Cómo hiciste como periodista para guardarlo? Porque él cuando termina el reportaje que iba a durar 20 minutos, duró 1 hora y cuarto. Cuando estábamos, en un momento tocaron la puerta. Eso fue en una que, digamos, se conoció, que vos lo diste a conocer, que habías estado con él. Sí, porque fue oficial. Sí. Fue en su despacho oficial y figura en la agenda oficial. Y las fotos que se ven fueron tomadas por el fotógrafo papal. La entrevista iba a durar 20 minutos. Y en un momento estábamos, por supuesto, con la entrevista hablando, suena alguien golpea la puerta y entra el asesor de él y dice, Santidad, usted tenía la entrevista hasta 11:20, son 12:15, y está el cardenal de Milán esperando con 250 sacerdotes. Así que fue una cosa impresionante. Entonces al final me dice Nelson, ¿usted qué va a hacer con esto?
un libro. Y él me dice, lo que espero es el libro. Por eso el reportaje, digamos, estuvo embargado hasta ser publicado. Embargado y cumplió, ¿no? Mamita. Me imagino estos 2 años. Mamita, cortando clavos. Cada vez que aparecía algún problema de la salud. Para un periodista no hay peor que tener que guardar mucho tiempo una información, ¿no? O un trabajo, una entrevista como esta. Fue tremendo mantener el secreto porque ninguno de los colegas se enteró, algunos sabían muy poquititos. Así que fue una cosa fuerte y te confieso, viendo cómo era la evolución de los hechos, ¿no es cierto? Porque claro, como en la vida de cualquier persona en 2 años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Seguro. Nelson, te agradecemos que estés acá y este es el libro que hay que leer ahora, ¿eh? El libro de Nelson Castro. Ahí está. Bueno, Nelson, gracias. Gracias por tu cariño de por todos favor. ustedes de siempre. Muchas Gracias. gracias por estar. Nos vamos a la pausa. Tenemos bomba, ¿eh? No es de la 23, pues ya pasó 23. Es doble, como esperamos es doble. Una tiene que ver, la pregunta es, ¿va a haber elecciones o no? Y la otra, me la reservo, en un ratito. Parece que le salió un grano o le va a salir un grano al kirchnerismo, en un ratito. A la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Aprende italiano en los cursos online en el Instituto Italiano di Cultura. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Divanlito presenta su nueva colección de sillones de relax, perfectos para vivir una experiencia de máximo confort. Compra online en divanlito.com.ar.